Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Videos de Electrónica. Les presento este económico y útil circuito de fuente regulada simple, tanto como que solo utiliza 3 componentes y permite regular desde casi más B hasta 0 volts. Esto nos permitirá regular la alimentación de tiras de LED, pequeños motores, foquitos de bajo voltaje, etc., con un mínimo gasto y fácil armado. El transistor Q1 que hemos elegido es el ya conocido TIP41C que, en las condiciones adecuadas, según el fabricante, puede llegar a manejar una corriente de 6 A y una tensión máxima de 100 volts. Por supuesto que nuestras expectativas son mucho menores, pues para la mayoría de las aplicaciones nos alcanzarán unos pocos miliamperes. Le quiero explicar algo. Este regulador no tiene protección contra cortocircuitos. Podíamos haber utilizado un LM317 que, además de regulable, es estabilizado, pero tiene limitaciones en la tensión máxima de entrada y no regula por debajo de 3 volts. Además, hoy día, la mayoría de las fuentes de alimentación son conmutadas y estabilizadas, y nuestro único deseo era hacerlas regulables para obtener a la salida el voltaje que cada uno necesite sin tener que invertir una considerable suma de dinero. Es una cuestión costo-beneficio, cada uno elige. Y ahora su funcionamiento. Como vemos, el colector de Q1 se encuentra conectado a más B y la base al punto medio del potenciómetro P1. Entre más B y el extremo contrario a masa de P1 tenemos el resistor limitador R1 del que luego nos ocuparemos. Cuando el cursor de P1 está desplazado a masa, la base de Q1 también lo estará, y por lo tanto el transistor se encuentra bloqueado. En ese momento la tensión en la salida será 0. A medida que desplazamos el cursor hacia arriba, en la práctica hacia la derecha, la tensión se elevará hasta llegar al extremo opuesto y entonces la salida alcanzará el valor de más B menos la caída emisor-colector de Q1, aproximadamente 1 volt. Volviendo a R1, su función es limitar, o sea, poner un límite a la corriente circulante por el circuito emisor-base P1 más B. Si el extremo de P1 se conectara a más B sin R1, cuando el punto medio alcanza este extremo, Q1 se embalaría y la corriente se incrementaría de tal forma que se quemarían P1 y Q1. A esta disposición podríamos llamarla regulador serie variable, con el cual obtendremos la tensión de salida que necesitemos, como ya dijimos, entre 0 y 1 voltio menos que más B, o sea, la tensión de alimentación. Y ahora vamos a armarlo y probarlo. Pero antes de armarlo, vamos a representarlo para facilitar las cosas. A la derecha tenemos el esquemático y a la izquierda el dibujo. Verifiquémoslo. El colector de Q1 va a más B, o sea, al positivo de la bornera de entrada. Desde el mismo colector se conecta R1 a un extremo del potenciómetro P1 y aquí lo tenemos. La base va directamente al punto medio del potenciómetro en ambos dibujos. El otro extremo del potenciómetro conecta el negativo tanto de entrada como de salida, o sea, negativo común. Finalmente, el emisor, que es la salida del circuito, o sea, por donde obtenemos la tensión y corriente que precisamos, al positivo de la bornera de salida. Y ahora sí lo vamos a ver verdaderamente armado. Y aquí ya lo tenemos armado y listo para probar.
Lo voy a hacer girar para que se vea bien antes de conectarlo y probarlo. Bien, ya lo conectamos, por ahora sin carga. Le puse un voltímetro en la entrada que está midiendo la tensión de la fuente de alimentación, como ven, 14,6 volts. A la salida tenemos un tester o multímetro, como se llama en su país, que, como ya vimos, comenzó a medir desde 0 volts, algo que con un LM317 no hubiéramos logrado. También comprobamos que la tensión máxima de salida es de 13,3 volts, o sea 1,3 volts menos que más B. Observen que el crecimiento y decrecimiento es absolutamente lineal, lo cual comprueba lo bien que funciona. Ahora lo vamos a probar con este pequeño motorcito. Le agregué esta hélice para que se vea el movimiento. Observe que una vez que arranca se puede regular suavemente la velocidad, lo cual coincide con lo que acabamos de medir. Finalmente, lo probaremos con este motor con reducción al que le agregué la rueda para comprobar la variación de velocidad. Y eso es todo. Como hemos visto, la tensión de más B que utilizamos fue de 14,6 volts, pero también podíamos haber partido de 9 volts, por ejemplo, de una pequeña batería. También habrá notado que cuando lo probamos con motores, le agregamos un disipador porque el aumento de corriente incrementa la temperatura. Si usted quiere, puede experimentar con tensiones mayores, para lo cual deberá incrementar el valor de R1 y eventualmente P1, teniendo en cuenta que cuanto más diferencia haya entre la entrada y la salida, mayor será la temperatura que levantará Q1, requiriendo un disipador adecuado. Todo es probar, experimentar. En electrónica tenemos un viejo dicho: el que no quema no aprende. Los saludo y gracias por ver el video.